Muy buenas noches. Iniciamos este nuevo programa de Primer Plano enviando nuestras condolencias a la familia de Carmen Nolasco, colaboradora de la producción de Primer Plano. Falleció en estos días, en las últimas horas. Y luego pasamos al tema de la semana porque el día de hoy inició el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, donde se discutirá y seguramente se aprobará o aprobarán el PRI, el PAN, el Verde y el PANAL la reforma energética. Una reforma que está siendo criticada por diferentes frentes y diferentes actores porque es opaca, porque permite la impunidad de quienes cometan barbaridades en ese terreno y porque auspicia la corrupción. Son tal vez calificativos muy fuertes, pero ya la mesa, mis colegas de la mesa, agregarán o quitarán o matizarán a estas afirmaciones que en el caso del medio ambiente yo no tengo la menor duda. Es el SIDAC y el CEMBLA, el Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, coinciden en que es el foco rojo o es el área crítica de la reforma porque no protege al medio ambiente. Antes bien, crea las condiciones para que se lucre simulando que se protege al medio ambiente porque en octubre del 2013, la senadora Ninfa Salinas, hija del dueño de Televisión Azteca e integrante distinguida de la telebancada y del Verde Ecologista, presentó una iniciativa para crear una agencia de nombre interminable, pero que será la encargada de dar el visto bueno en el tema ambiental. Y dado los antecedentes de corrupción del Partido Verde Ecologista de México y de la impunidad que rodea sus acciones, y dadas las rumores muy extendidos de que el Verde dio sus votos a cambio de controlar esa famosa agencia, entonces, en mi opinión, y como un pronóstico que espero no se cumpla, pero me temo que voy a fallar en el pronóstico, será un nido de corrupción y de deterioro y degradación ambiental. Por tanto, además de lo anterior, las reformas energéticas agravarán, en mi opinión, una situación ambiental ya de por sí deteriorada. Me parece que la reforma energética, sus leyes secundarias, porque la reforma energética a nivel constitucional está aprobada, va a ser discutida en este periodo extraordinario que inició hoy, como bien decías, en tres aspectos que forman, digamos, el núcleo fundamental o central, porque son alrededor de 27 leyes secundarias que se pueden derivar o que tocan la parte de la materia energética y no van a poder en este periodo extraordinario, que normalmente son cortos, de una semana o menos, más que aprobar los dictámenes que se han enviado. Y los dictámenes son sobre la ley de hidrocarburos, una ley de hidrocarburos, sobre la de la industria eléctrica y la del régimen fiscal de las empresas que van a intervenir, que es muy importante. Este es el núcleo básico, nada más como información para nuestro público, porque esto es lo que tienen los dictámenes que fueron aprobados ya en su mayoría y que van a ser llevados al Pleno, y según las noticias que han estado filtrándose, no van a modificarse mucho de los términos en que el dictamen las presenta al Pleno para su discusión. Yo veo allí dos o tres cuestiones que van a tener una discusión importante. Entre ellas, pues está este condicionamiento que han puesto para rechazar el pasivo de los trabajadores por pensiones, ¿verdad? Este pasivo laboral que tiene Pemex, que lo quieren descartar para constituir una Afore que sea la que los proteja, como nos protege a la mayor parte de los ciudadanos que estamos en el régimen de asalariados. Y en este caso tenemos un pasivo muy importante, que creo que es de más de 52,000 millones de pesos, que Pemex no podría asumir.
el Estado mexicano parece no tener capacidad para asumir. Por eso está derivando. Este creo que va a ser el tema de la mayor discusión. Aparte de las confrontaciones que está habiendo, por un lado, por la izquierda, que tiene posiciones distintas, la del PRD por un lado, que está organizando el día de hoy mismo una manifestación frente a la Cámara de Diputados. También está la posición de AMLO, de Morena, que tiene también rechazo completo a la reforma energética, pero no está planteando ninguna cuestión en específico, sino un rechazo total hasta donde yo he entendido, ¿no? Creo que tocan puntos muy importantes a lo de la cuestión ambiental, que la mayor parte de la gente no se ha metido y tiene gran importancia, como señalas tú. Sergio, lo único que agregaría, pues que el Partido Verde de Verde no tiene más que el nombre, ¿no? Porque nunca se ha destacado por llevar a cabo una lucha verdaderamente por el medio ambiente. En el emblema, y en efecto, bueno, en el además de la cacatúa, hay un verdecito. Ok, hay un verdecito, tienes razón. Y en los billetes, Paoli, pero los que reciben, ¿no? Bueno, en fin, pero tocan temas muy importantes. Yo lo que veo en la discusión pública sobre la norma, porque estamos hablando sobre la norma, ¿no? Que si están poniendo suficientes reglas para que esto medianamente opere. En este país, desgraciadamente, a veces hacemos buenas normas, pero luego pues los operadores, los que están encargados de hacer estas normas, simplemente pues les dan la vuelta, no las aplican, les encuentran los famosos hoyos para salir impunes. Pero en este caso creo que ni siquiera la norma en estas leyes secundarias fue cuidada. Creo que para el caso de corrupción, que es el que menciona Sergio Aguayo, para una corrupción excepcional hubiera hecho falta unas normas excepcionales. No porque yo crea que si pones la norma ya no vaya a haber corrupción, pero nos tendrían que haber dado garantías, porque Pemex no es un ejemplo. Pemex, hoy en día, empresa del Estado, no es un ejemplo de probidad, ni de honestidad, ni de ausencia de corrupción, ¿sí? Por eso tenemos, entre otras cosas, los pasivos laborales que tenemos, todo lo contrario. Entonces, yo, como estoy de acuerdo con la participación del sector privado, nacional e internacional, en las diferentes fases de la industria en hidrocarburos, digo, bienvenida, y ojalá y se cambien las prácticas. Como tú, no tengo grandes esperanzas, pero sí me decepcionó que no hubiese estas normas excepcionales para una situación excepcional. Y lo ejemplifico, leía un artículo de Enrique Cárdenas, que es el director de la Espinosa Iglesias, cuando habla de las pensiones. Bien, las vamos a tener que asumir, no cabe otra solución, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos, pero tendría que haber al menos una garantía de que esto no va a volver a suceder. Y ese candado para que esto no vuelva a suceder no existe. Y en cambio sí hay otros candados que perjudican o pueden perjudicar a los próximos trabajadores de Pemex. Por ejemplo, hay uno que sorprende, que es el reparto de utilidades, que es un derecho constitucional con algunas excepciones en el artículo 26 o 126 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí se dice que las empresas, estas empresas productivas del Estado, pues podrán otorgar el reparto de utilidades. Entonces, pues ya ahí hay un foco rojo. Y el último que quiero mencionar, que también tiene que ver con la corrupción, es este régimen de excepción que se está dando, creo que a la comisión, a los integrantes de la Comisión de Hidrocarburos, pero también a los dirigentes de las empresas, en el sentido que ellos no serán responsables por daños y perjuicios por las decisiones que tomen, si estas fueron tomadas de acuerdo a sus facultades, de acuerdo a la información disponible en el momento, y no me acuerdo cuál era la otra condición. Bueno, pues eso ya lo deberíamos dar por descontado, pero ¿por qué tienen un régimen especial y no lo tiene, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que también corre unos riesgos gigantescos o nos hace correr riesgos gigantescos a la población, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de focos rojos que esperemos que puedan atender los diputados para que estemos equivocados y no en el pesimismo que estamos mostrando. Esto del pasivo de pensiones, que se le ha llamado Pemex Proa,
porque hace referencia al rescate bancario de hace muchos años y que fue muy escandaloso. Entonces dicen, otro de esos que le van a cargar al contribuyente durante 35 años o no sé cuánto tiempo se va a tardar para cumplir esa otra deuda, es otra carga que nos ponen más. Pero dentro del esquema que se planteó ya de abrir y de hacer competencia en el ramo y que Pemex sea competitivo, pues dicen los expertos, es que si no, no va a poder competir, si no le quitas esa carga, pues entonces Pemex está condenada al fracaso porque va al ring, digamos, con una mano amarrada, como dicen algunos, y se la van a noquear todas las demás. O sea, le van a quitar toda posibilidad de competencia, que de lo que se trata es de hacer competitiva a Pemex. Claro, viene entonces decir, es que los gobiernos pasados, es que Hacienda le quitaba, ¿cómo iba a poder? Pues claro, ese era lo malo del esquema vigente hasta ahora. Pero si quieren cambiar la situación en términos competitivos, se puede estar de acuerdo o no con el esquema, pero dentro del propio esquema tiene lógica el hacerlo. En todo caso, pero sí tendría que venir acompañado de ciertas previsiones. Y también lo que siempre pasa en los rescates en México, no hay responsables. En ese tipo de hoyos financieros que están en otros países, de escándalos, de rescates, de grandes corrupciones sindicales o empresariales, pues casi siempre hay responsables que son castigados. Aquí de nuevo no se está planteando qué funcionarios o qué líderes sindicales incurrieron en todos esos abusos que ahora tenemos que pagar nosotros, lo cual, pues sí, a veces es inevitable, pero señores, pero tienen que haber responsables aquí para evitar que sigan ocurriendo ese tipo de cosas en diferentes ámbitos de la economía. Entonces, eso por un lado. Y por otro, lo de que el condicionamiento que eso sería en el cambio de las condiciones laborales del sindicato, que ya muchos reaccionaron. Y entonces habría que ver a cuáles de los que ya están les afecta o no. Por ejemplo, prolongar la edad de la jubilación, ¿no? Que estos son muy jóvenes. A los 55 años se pueden jubilar. O 30 años de trabajo, me parece, ¿no? Entonces decir, bueno, ok, se tiene que cambiar porque tampoco una empresa viable, competitiva, puede cargar con esas condiciones de trabajo, se tienen que modificar, pero a quienes se les van a aplicar y a quienes ya no se les aplica retroactivamente. Esa es parte de, digamos, del litigio. Algunas aclaraciones porque me parece importante para ayudarles al auditorio a no tener una opinión, por supuesto, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente en algunos aspectos. Aclaro mi posición. Yo también estoy a favor de la inversión privada en la energía, pero siempre y cuando se limpie de corrupción y se asigne responsabilidades antes. Porque el saqueo que han hecho de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad es resultado de la corrupción de grandes o de empresas y funcionarios corruptos. Y del sindicato. Y del sindicato. Segundo, al no querer ni el PRI, ni el PAN, ni el Verde, ni el PANAL sancionar a los responsables, están justificando prácticas tan ofensivas como la del líder máximo del sindicato, Carlos Romero de Champs, que tiene yates, relojes de 150,000 pesos y que sabemos que sus hijas, o una de sus hijas cuando menos, contrata aviones privados para trasladarse a centros vacacionales con sus 3 cachorros. Es decir, nosotros les hemos pagado a estos ladrones, porque no creo que haya otro término, para que incurran en un gasto desproporcionado. Desde esa perspectiva, lo que están haciendo con esta reforma es, primero, negarse a la asignación de responsabilidades. Segundo, santificar y aumentar incluso los márgenes de protección a los corruptos o irresponsables. Y en ese sentido, yo sigo pensando que esta reforma es un monumento a la opacidad, a la impunidad y a la corrupción. Me encantaría que la próxima semana trajéramos el aleluya de que el Congreso lo modificó. Lo dudo, pero eso pues tendrán que esperarnos a la próxima semana. Nos vamos, regresamos. El tema que vamos a tratar a continuación
es una especie de continuación o está conectado con el primer tema del bloque, que era el de la reforma energética. Ahora vamos a plantear una interrogante más que una respuesta, porque así está en el ámbito que se está discutiendo, sobre la capacidad o la posibilidad que tiene una consulta que está hecha a partir de lo que señala la Constitución en su capítulo económico para poder derogar la reforma a nivel constitucional. La mayor parte de las legislaciones a nivel internacional no acepta que haya derogaciones vía referenda, sino que solo se admiten, o en el 95% de los casos, para leyes secundarias, que son las que ahora se están discutiendo. Pero la consulta está planteada para derogar la reforma constitucional. Y ahí hay una gran interrogante. Se le ha hecho consultas a la Suprema Corte y no se ha pronunciado la Suprema Corte. Se han estado intentando entregar las firmas que ya se obtuvieron por parte de dos grupos de la izquierda, Morena por un lado y el PRD por el otro, con el ingeniero Cárdenas a la cabeza, para pedir que se haga esta consulta. Y la tiene que conducir el IFE, el INE ahora el Instituto Nacional Electoral. Pero el INE no ha podido procesar esto porque dice que requiere los criterios que la Corte va a dar, si eso es posible o no es posible, si tiene viabilidad o no. Y la Corte no se ha pronunciado. Entonces, hay una gran interrogante. ¿Qué caso tiene estar recogiendo más de 1 millón de firmas, 1.700.000 o algo así, 1.000 firmas, o casi 800, ¿no? 1.800.000 firmas para que esto no se pueda procesar o para que esto no tenga ninguna consecuencia? La interrogante que parece plantearse ¿es esta una jugada política de distracción o de, bueno, muy bien, hagan su consulta? Pero la interrogante en términos jurídicos, tienes toda la razón, ahí está. Creo que el caso de estar recogiendo las firmas es, en efecto, una jugada legítima, político-electoral de cara al 2015, que están manteniendo por un lado Andrés Manuel López Obrador y por otro lado el PRD, que son los dos puntales de lanza en contra de esto. Tienes razón, Paoli, que la mayor parte de la legislación, si hacemos política comparada, no prevé una consulta popular revocatoria. Lo que sí prevén las constituciones que lo tienen es que cuando se modifican ciertos artículos constitucionales no solamente los tiene que pasar el Congreso, sino que tienen que ir a referéndum entre la población con ciertas reglas para simplemente ser puestas en vigor y antes de que no pueden ser puestas en vigor antes de que la población las apruebe, ¿no? Eso hay en España, hay en muchos lugares. El problema es que nuestra consulta popular tiene una serie de candados, no es ni revocatoria, ni tampoco se dice que para que una constitución entre en efecto, una reforma constitucional entre en efecto, debe de llevar la aprobación. En ese sentido, tendremos que esperar y ojalá y la Corte se pronuncie rápidamente, porque la incertidumbre en la política es de las cosas que más conflicto causa. Es mejor saber un sí o un no y que las fuerzas políticas se preparen y la ciudadanía sepamos a qué nos tenemos que enfrentar, a vivir en esta especie de limbo jurídico en donde la última palabra no está dada. No sabemos cómo venga, ha habido juristas muy notables que se pronuncian en un sentido y otros en otro, pero creo que sería importante exhortar a la Corte para que de una vez se pronunciara y entonces pues el PRD y Morena vean qué otro curso de acción encuentran y los que están de acuerdo en la consulta popular pues decidan qué curso de acción van a tomar ellos también. Hay aspectos fundamentales que están en juego. La primera pregunta es ¿qué tan representativo es el Congreso y algunas de sus decisiones de la voluntad de la sociedad? Porque la mayoría, las encuestas de opinión, estaban en contra de que se aprobara una reforma por la corrupción de Pemex. Vamos, el factor corrupción. No sabemos por qué no.
Bueno, están encuestas de opinión que son claras, que muestran que hay una enorme preocupación por la corrupción que hay en Pemex. Ese aspecto fue ignorado, como argumentamos en el bloque pasado, y por tanto, aquí la pregunta es hasta qué punto el Congreso de la Unión está actuando, no legalmente, legítimamente. Segundo punto, fundamental, que tiene que ver no solo con los partidos, sino también con algo más fundamental. ¿Hasta qué punto la izquierda en su conjunto está recogiendo este malestar al que yo comparto? Estoy harto de tanta corrupción. Cuando uno observa esa absurda división de Morena y el PRD en un tema en el cual deberían estar unidos. De acuerdo. Ese es un segundo punto que no es solo el Congreso, sino que son las fuerzas de izquierda que se oponen. En ese sentido, solo menciono como información, Miguel Concha, un sacerdote dominico, está promoviendo una iniciativa para pedir a la Suprema Corte y a los partidos de izquierda que unan en una sola la petición para que la tomen en cuenta los ministros de la Corte como una sola. Aseguran que jurídicamente es correcto, yo no soy abogado, pero en todo caso, lo que nos estamos jugando también es la posibilidad de participar y opinar e influir en los asuntos que nos atañen. Y uno de los asuntos fundamentales es la energía y otro es la corrupción, porque estamos dilapidando la energía y estamos observando cómo otros están beneficiando de un saqueo cínico, irresponsable y ofensivo. Y el otro aspecto de la consulta es las posibilidades jurídicas, que algo mencionaba Pauli, pero porque muchos sostienen, aunque hay una especie de contradicción aquí, dependiendo de la interpretación, muchos sostienen, creo que correctamente, que el artículo 135 de la Constitución no contempla la consulta popular como posibilidad de modificar la Constitución. Entonces la consulta estaría restringida a cambios en la legislación secundaria, no a la reforma constitucional como tal, de acuerdo con esa interpretación. Como ocurre, decía Paoli, en varios de los países, en la mayoría de los países, los referendos y plebiscitos tienen que ver más con leyes secundarias que con Constitución. Entonces, pero aquí específicamente en nuestra Constitución no está contemplada la consulta popular como uno de los métodos de transformación o modificación de la reforma constitucional, de la Constitución. Pero por otro lado, recuerdo que alguien señalaba que a la hora de enumerar cuáles temas podían ser sujetos o no, decía este y este y este temas no pueden ser, pero sí cualquiera otros constitucionales. O sea que ahí pareciera que sí se aceptaba que podía ser una consulta con efectos constitucionales. Entonces ahí tendrá la Corte que ver qué prevalece de acuerdo al espíritu, en fin, no sé, el tipo de, ¿cómo le llaman? Interpretación sistemática, ¿no? Para que ante una posible contradicción digan, bueno, pero el espíritu va por ese sentido, o lo que balancea. Pero sí, ahí hay una... Es una interrogante muy fuerte la que se presenta con esta posibilidad de la consulta, sobre todo porque está en plena acción la recoja de firmas, que son cerca de 2 millones de firmas, y bueno, son las dos fuerzas de izquierda las que lo están haciendo, cada una por su lado. Entonces, bueno, es interesante el planteamiento que hace don Miguel Concha, muy estimadísimo don Miguel Concha, de ponerlas juntas porque se trata de la misma materia. Esto es lo que se llama en términos generales cuando se atraen casos para que se juzguen en un mismo sentido porque tienen un mismo objetivo, un mismo objeto, ¿no? Que es el de derogar o no la reforma constitucional. Pero bueno, el otro aspecto no es jurídico, el otro aspecto ya lo tocaron ustedes, pero creo que vale la pena plantearlo, es político. Si tiene o no resultados o consecuencias jurídicas, esta consulta sí va a tener, eso sí no tenemos duda, algún tipo, no sé cuál, pero algún tipo de repercusión política para las elecciones del 2015, que ya son las que están a la puerta. Estas elecciones van a empezar su proceso en octubre de este año.
De tal manera que estamos en presencia de un movimiento y de un debate que se está dando con manifestaciones, con la posibilidad de la consulta, etcétera, pero que tiene como destino obtener más votos de los que estén en contra de esto. ¿Para cuál de las dos fuerzas de izquierda? Eso sí no lo van a poder poner juntos, aunque el padre don Miguel Concha lo pida, porque cada partido tiene que ir separadamente a estas elecciones, ¿no? Yo quiero referirme a un punto que daba Sergio, que tienes la razón, cuando en las encuestas que se han hecho, tanto telefónicas como de vivienda, como sondeos, hay un mayor rechazo que aprobación a la reforma energética. Es muy difícil, creo que lo hemos discutido, Sergio, que es muy difícil hablar, o sea, poner en una sola pregunta toda la complejidad de la reforma. Tú mismo en el bloque anterior decías, yo también estoy de acuerdo en que entre el capital privado, pero bajo ciertas condiciones. Bajo estas que están planteando no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero esto de la opinión pública y lo que dicen las encuestas y lo de qué tan representativos son los congresos, pues son poco representativos los congresos, pero es el instrumento con el que contamos para hacer leyes. Y te quería poner un ejemplo que es el de la reelección. La gran mayoría de la población está en contra de la reelección. Sin embargo, la hicieron los diputados y senadores, ahí está, y nadie estamos peleando, digamos, porque se quite por esa vía de la consulta popular o por cualquier otra vía, ni estamos cuestionando la representación del Congreso. Gobernar o legislar a partir de las encuestas me parece difícil, Sergio. Bueno, brevemente, porque José Antonio quiere agregar algo. El problema, María Amparo, es que hay N cantidad de indicadores de la gigantesca brecha que hay entre la ciudadanía y quienes dicen representarnos. Yo me siento totalmente alienado, en el sentido de ajeno, distante. Sí. No, ni les creo, ni me siento representado por quienes están ahora en el Congreso. Ninguno. Pero ahí está de nuevo la contradicción que hemos señalado varias veces. La representación formal es de 63%. Luego de ese 63%, muy pocos se sienten representados, pero al dar su voto están dándole la representación a los partidos. Si no te sientes representado, no votes por ellos, porque al votar le estás dando la representación formal, le estás dando el permiso para que legítimamente tomen estas decisiones. Luego te pueden gustar o no gustar, pero tú ya les diste el permiso para que lo hagan. Bien, pues creo que están planteadas ya las interrogantes, que son mayúsculas, y vamos a tener que esperar un poco para ver, primero que nada, qué resuelve la Corte en esta materia. Nos vamos a ir a un siguiente bloque, no nos deje, vamos a tratar otros dos asuntos importantes. Hoy se publica en el periódico Reforma una encuesta de evaluación a Miguel Mancera, jefe de gobierno capitalino, y va de caída. O sea, realmente sus 2 años de gobierno que ya se van a cumplir, pues han dejado mucho que desear por diferentes motivos. Generó muchas expectativas, ganó con una distancia monumental, impresionante, de votos, y se ha venido cayendo y sigue cayendo. Esta encuesta reporta que en el público en general el 60% no está de acuerdo con su gestión. Y en los líderes de opinión y en los especialistas que hacen una encuesta aparte, separan, digamos, un subgrupo, pues el rechazo es mucho mayor, es del 75%. Entonces esto, además de plantear muchas cuestiones sobre la forma de gobernar y el liderazgo político de Miguel Ángel Mancera, pues plantea también, en términos más amplios, el crisis de liderazgo que va a tener el PRD. Salido López Obrador por Morena, y desde ahí apuntalará su candidatura, si la salud se lo permite, pues el PRD como que le quedaría a Mancera, y si acaso Marcelo Ebrard, que ya ha sufrido varios descalabros, ya ha sufrido varias y no tiene plataforma y se ha perdido de vista. Entonces, por eso muchos plantean que en 18 la izquierda se va a ver obligada a respaldar nuevamente la candidatura de unidad de López Obrador, lo cual muchos dentro del PRD dicen no, vamos a ir con nuestro propio candidato. Ya estuvo bueno de que estemos sometiéndonos, digamos, al capricho de López Obrador. Y se piensa en Mancera, pero si Mancera sigue como va a ser un liderazgo y un candidato muy pobre. Y del otro lado, en términos de los liderazgos alternativos de la izquierda, pues Marcelo Ebrard cada vez se oye más, cada vez parece más firme el rumor
de que puede pasar a Movimiento Ciudadano, donde él también tendría un papel protagónico que no tiene en el PRD, a cambio de quizá aportarle los votos que necesita Movimiento Ciudadano o de contribuir en eso para que no pierda el registro en el 2015. Pero con eso el liderazgo de la izquierda se multiplica y divide. Yo agregaría una pregunta. Bueno, es fascinante el fenómeno de la izquierda en el Distrito Federal, la crisis del PAN, la crisis del PRI, pero me centro en los motivos por los cuales hay dos grupos concretos que están insatisfechos con Miguel Ángel Mancera y que tal vez influyen. El primero, de los ambientalistas, porque la destrucción de los bosques del sur continúa sin que el gobierno de Miguel Ángel Mancera o las delegaciones del PRD hagan, y una del PRI en Coajimalpa, hagan algo por detener esa destrucción masiva y sistemática que pone en entredicho la viabilidad de la capital, porque ahí es donde se capturan las aguas que van al subsuelo y que nos dan el 70-80% de nuestro consumo. En segundo lugar, como vecino de una zona devastada por el urbanismo salvaje, San Jerónimo, me parece que hay un movimiento vecinal de inconformidad por la tolerancia a las compañías depredadoras que viene de, sobre todo, una secretaría, la SEDUBI, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que preside un ingeniero Simón Newman, que antes fue constructor, y que hacen lo que les da su regalada gana sin que el gobierno de Miguel Ángel Mancera le ponga un control. Denuncias van, denuncias vienen, se documentan, se demuestra que están violando la ley, que están construyendo más de lo debido, están destruyendo parques como en Cefiro, en Coyoacán, y no pasa nada. Por mi beta de ambientalista y por mi beta de vecinal, de vecino que le gustaría una ciudad más cálida, francamente es deplorable la calidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Es opaco, es omiso, ha tolerado la corrupción y pues ¿qué más puedo decir? Creo que tienes toda la razón en la explicación. Nos está dando aquí el diagnóstico, tú estás dando una interpretación con la que coincido, salvo en una cosa. Tú dices, no le pone un alto a uno de los funcionarios más cuestionados, que es el de SEDUBI. Bueno, pues si no se lo pones porque no quiere ponérselo, porque está de acuerdo con las políticas que se están siguiendo en SEDUBI, porque hasta donde entiendo, en un país presidencialista, tanto gobernadores como el presidente, pues son los que ordenan a sus ministros, a sus secretarios de Estado, cuáles son las políticas a seguir. Así que si no se lo ha puesto es porque Mancera está de acuerdo con esas. Creo que la otra explicación, una es el descontento de los vecinos, una segunda es que parece un gobierno de ocurrencias en donde lanza una serie de políticas que además no tiene la firmeza para mantenerlos, la mayor parte de ellas van para atrás ante las presiones. Y una tercera cosa que creo que es un error que cometió también Marcelo Ebrard, que es que no cuidó tampoco a su partido. Como todos sabemos, Miguel Ángel Mancera no está afiliado al PRD, pero llega con la etiqueta del PRD. Entre ese 60%, voy a quitar a los líderes, porque son unos poquitos y no cuentan en términos de votos, pero entre ese 60% de la población que está en total desacuerdo con Miguel Ángel Mancera, la gran mayoría, el 60% de ese 60% debe de ser propios perredistas que también están en descontento con la gestión de Marcelo Ebrard. Y esto le pone al PRD y a Morena en una situación pues muy difícil para el 2015, en donde no se elige jefe de gobierno, pero sí se eligen delegaciones en donde desde 1997 el PRD ha sido el partido más que dominante, hegemónico. En el peor de los casos, la oposición se ha llevado 3 delegaciones. El resto es del PRD. Entonces, sí está muy complicado el Sí, y yo creo que vale la pena poner el acento en este punto en donde la responsabilidad jurídico-política es solo del presidente en el caso nacional
y solo del gobernante de una entidad, en este caso Mancera, aun cuando sus colaboradores responden ante él. Porque pareciera que toda la responsabilidad, en algún momento de la argumentación que planteaba Sergio muy bien, pues era el secretario de Seduvi el responsable de este desastre, y el único responsable, y por eso es que le va tan mal en la encuesta. La encuesta responsabiliza en un momento como el actual, a partir de un conflicto que es el no circula. A partir de la contaminación ambiental, etcétera, toman una serie de medidas contra las cuales muchas gentes en la población están en desacuerdo. Y ya no se toma en cuenta, ya desapareció por completo, aparentemente, el 63% que obtuvo Mancera en las urnas, porque eso es lo que le da la representatividad y la legitimidad mayor. Pero a menos de 2 años estamos ante un conflicto específico. Claro que hay varias causas que ya señalaron, lo de la barbarie urbana que se está desarrollando con los distintos asuntos, ¿verdad? De vialidades, de fraccionamientos, de permisos, de tenencias de uso del suelo, etcétera. O sea, hay una multicausalidad de la inconformidad. Pero lo que ha provocado, la última, creo yo que la principal motivación de los encuestados en esta última que publica el día de hoy Reforma, es el asunto no circula, que realmente no es comparable ni siquiera en importancia con el peso que tiene esto de la barbarie urbana que estaba refiriendo Sergio Aguayo, ¿no? Pero, pues, este es un asunto que va a llevar a un demérito muy fuerte de la izquierda en términos generales, porque todo lo que se ha hecho ahora no es responsabilidad solo del PRD. Al haberse separado del PRD AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tiene una serie de cosas que dejó y que son secuelas de las decisiones que tomó o no tomó en su momento, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad política que tiene que ser ampliada. Y va en contra también de su posibilidad de una buena gestión. La confrontación que ha tenido, a diferencia de Marcelo Ebrard, que trabajaba con los grupos políticos del PRD en el Distrito Federal, iba de mancuerna con René Bejarano durante mucho tiempo. Había una influencia, por lo tanto, que podía tener Marcelo sobre la Asamblea. Hubo un choque entre Marcelo y Gabriel Mancera, Miguel Ángel Mancera, perdón, que hace que de pronto pues, no tenga todos los instrumentos, no tenga todas las palancas para que sus políticas operen abajo, para que tengan el reflector adecuado, la acogida adecuada en la Asamblea. Se siente como bastante aislado respecto de grupos políticos que manejan y controlan una gran cantidad de instituciones y organismos políticos y de movimientos sociales en la capital. Entonces este divorcio se está reflejando también pues, en políticas o inadecuadas o que no se aplican adecuadamente. Un minutito. Sí. Me parece la explicación que tú estás dando, que es una cosa coyuntural, por el hoy no circula sobre todo, tienes toda la razón, pero no solamente esta tendencia, sino este declive gigantesco ya venía de 3 meses atrás, de 6 meses te podría decir. Estuvo también lo de subir el metro, en fin, hay cosas que no dan popularidad, pero el problema con 12, Mancera, ¿no? Lo de la línea 12. Lo de la línea 12 del metro, que no es de él, pero, en fin, ha habido una mala opinión sobre el desempeño en términos generales y no nada más por eventos específicos. Y claro que tienes toda la razón, que esto debemos de ampliar el abanico porque viene Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, y sí se considera al gobierno del DF, desde que está en manos del PRD, como cada vez más opaco y con los mismos niveles de corrupción que el PRI. Gracias, Sergio. Los mismos, tal vez más, tal vez peores, pues, porque es una traición a principios. O del PAN, ¿eh? Oye, el PAN. Vamos, duele tanto esa corrupción del PRD o del PAN porque uno no la esperaba. Vamos, esperaba sin experiencia, algunas ineficacias, pero estos niveles de corrupción a los que están llegando y a los que se vienen, no hablamos de la norma 30 o 31, prepárense todos ustedes porque viene una ofensiva, si se salen con la suya, que destruirá buena parte de las colonias que ahora piensan que tienen buena calidad de vida.
pero seguiremos regresando a este tema. La mayoría de ustedes que hace favor de ver primer plano, seguramente si está en el sector formal es contribuyente, paga sus impuestos, no solamente el impuesto al consumo a través del IVA, pero si usted tiene un patrón público o privado, paga lo que se llama el impuesto sobre la renta, que simplemente se lo retiene su patrón. Insisto, no importa si es el gobierno federal, el gobierno estatal o es un patrón privado. Bueno, pues resulta que tanto los gobiernos, y en el caso del Distrito Federal, pues aquí mismo, los gobiernos locales tienen que retenernos ese impuesto y después se lo entregan a la Tesorería de la Federación para que se distribuya y se vaya al gasto. Pues bien, a partir de 2008, no voy a entrar en los tecnicismos, que en realidad va hasta el 2005, se decidió que los gobiernos locales cobraron esos impuestos a sus trabajadores, pero en vez de dárselos a la Tesorería de la Federación, decidieron guardárselos. Y los gobiernos y los municipios se quedaron esa cantidad de dinero que no sabemos bien a cuánto asciende, pero va entre los 20,000 y los 40,000 millones de pesos. Decidieron quedársela y ni siquiera rendir cuentas de a dónde se va ese dinero, qué hicieron los gobernadores. Y el gobierno y el Congreso decidió perdonárselos. Uno, el Ejecutivo, a través de un decreto, y los otros sancionándolo en las leyes de ingresos. Y entonces, bueno, pues un conjunto de ciudadanos decidimos ampararnos, creemos que estamos en todo nuestro derecho, y decir, bueno, ¿a dónde, por qué se perdonan esos impuestos y luego los tenemos que pagar usted y todos los que estamos en esta mesa? Y segundo, le pedimos también al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, que nos diera cuenta de cuánto se le perdonó a cada uno de los estados y municipios. Pues resulta que no nos dan la información, a pesar de que ya está vigente la nueva ley y solamente te puede negar el gobierno la información si es una cuestión de seguridad nacional. Yo no creo que esto sea una cuestión de seguridad nacional y lo que me sorprende es que ante las preguntas al Ejecutivo por haber hecho el decreto, al Legislativo por haber legislado la condonación y a la Suprema Corte por haber dicho que no, o sea, no aceptar el amparo porque no se sabe si somos sujetos legítimos para pedir un amparo, nadie da una explicación, no digamos a nosotros, sino a usted, que están utilizando sus impuestos, no sabemos para qué. No quisiera seguir la sendera de la queja y de la denuncia, porque me parece que ya es bastante clara la conspiración de quienes nos gobiernan para excluirnos de la vida pública y agandallar el dinero, y los gobiernos locales, sobre todo los municipios y los estados, ha sido un saqueo de corrupción, de dispendio. Vamos, la competencia entre Jalisco, Coahuila, Veracruz, es impresionante la quiebra, las deudas que nos vamos enterando de cuánto dinero están quedándose. No tienen llenadera esta punta de ladrones, para ponerlo en pocas palabras, pero en ese mismo sentido creo que hay que reivindicar la urgencia que tenemos los ciudadanos de defendernos con los elementos que nos da la legalidad y la institucionalidad, y me parece que esa petición de amparo es lo que debemos de hacer. Además de enojarse, criticar a la hora de la comida o la sobremesa, o de venir aquí para un desahogo, hay que ir a lo concreto y exigir que cumplan con su deber de informarnos, de gobernar bien, que para eso les pagamos, y de corregir a aquellos que rompen con lo mínimo de la ética, y en este caso el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son cómplices o se están solapando a un grupo de gobiernos estatales y municipales que se robaron entre 20 y 40 mil millones de pesos que les quitaron ustedes de sus impuestos. Bueno, yo creo que es muy importante tener claro que este perdón, para decirlo en términos llanos, ¿no?, de impuestos que
que retuvieron los gobiernos y los estatales y los municipios y que no fueron enterados a la federación, porque eran impuestos que tenían que haberse enterados a la tesorería de la federación, provocaron este amparo que ha sido, bueno, en primer lugar, la primera resolución fue del SAT, que hizo esta condonación. No, sí. Sí, la condonación. Y el titular del SAT era el que actualmente es un ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, que es el que está haciendo el planteamiento sin tomar en cuenta que él fue el funcionario que hizo la condonación. Y está haciendo la respuesta a María Marván, la exconsejera presidente del IFE, que concluyó allí, y le está contestando de una manera, bueno, verdaderamente intrincada. Hay un artículo, creo que es de ayer, de Juan Pardinas, en donde reproduce la respuesta, una parte de la respuesta del ministro, que es muy larga, pero donde es verdaderamente intrincado, imposible de entender, no solo para los comunes mortales, sino para los juristas. Hay una serie de enredos. El señor no tiene sintaxis, no tiene ortografía, bueno, lo exhibe de una manera brutal, pero además uno lo puede constatar leyendo el texto, que está haciendo ya como ministro de la Corte sin enterarnos de que él fue el responsable de esto que se está impugnando, ¿no? Yo creo que este es un asunto que vale la pena tener presente porque estamos viendo ministros de la Corte que debían haberse abstenido de hacer el proyecto. ¿Por conflicto de interés? Pues yo creo que por lo menos hay una cierta sospecha de que hay un conflicto de interés, porque él fue el que tomó la decisión. Pues claro, sí es, ¿no? El secretario de Hacienda es el responsable más alto y No le el des presidente... vueltas, es un conflicto de interés. Claro, Sí, bueno, hondo y yo digo hondo. que sí, que hay índices, Si tú eres el indicios de que sí. responsable y luego Sí. apareces, es juez y parte, Pues sí. es conflicto de interés. Pero aquí vemos, decía Sergio, que vemos cómo se coaligan ejecutivo, legislativo, judicial, para atentar contra los impuestos de la ciudadanía. Pues de nueva cuenta, la clase política hace borrón a la hora de que tiene intereses en común, más allá de partidos y de niveles de gobierno y de ramas del gobierno, para los intereses que a ellos respetan, porque están defendiendo los intereses de la propia clase política que usa nuestros impuestos para sus intereses particulares, ¿no? Para sus corruptelas por un lado, pero también, en fin, gastos excesivos, despilfarros, y nosotros nos quedamos de nueva cuenta indefensos frente a la estructura de la clase política. De finalmente de cuenta ahí viene otra vez el divorcio entre la clase política y nosotros, pero está en nosotros avalarla o no avalarla a través de las urnas. Voto, claro. Decía Sergio, y creo que tiene toda la razón, que en vez de estarnos quejando tenemos que actuar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en primer plano nuestro papel es dar información. Después, bueno, pues cuando participamos en cuestiones vecinales en contra de la norma 30 y 31, pues ahí estamos actuando. O en este amparo que se llama hashtag o gato yo contribuyente y que interpusimos hace casi 2 años. Y creo que hay que aclarar ahí, Paoli, ahora que mencionas tú al ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, que la ponencia, nunca entraron al fondo, la ponencia del ministro José Ramón Cosío decía o venía en el sentido de que los ciudadanos, los contribuyentes, cualquiera de nosotros o insisto de nuestros televidentes, sí somos legítimos, tenemos interés legítimo en meter en el amparo. Bueno, pues en 5 minutos y sin discusión alguna, decidieron que se votó en contra de la ponencia del ministro, se turnó a otro y ahí quedó. Yo me metí a la página de la Suprema Corte de Justicia y lo único que dice es que la votación es de 3-1 y que se turna por la sala primera a otro, por la primera sala a otro ministro. Esa es toda la explicación, pero nadie más, como si la democracia se tratara nada más de tomar decisiones. No, la legitimidad proviene de razonar de debatir frente al público esas decisiones, ¿no? Un paralelismo. Las leyes del apartheid para separar las razas en Estados Unidos estaban muy bien fundamentadas, erróneamente fundamentadas, pero partían de que no había discriminación, sino estaban separados pero iguales. Ese era el razonamiento que venía de 1867.
vamos a separar a los negros, pero les vamos a dar igualdad de condiciones, lo cual era falso. Sí. Y esa fue la base para revertirlo. Aquí, en temas como este, que exhiben esa complicidad, se salen por la fácil 3 ministros, ya sabemos de uno. Pardo. El otro es Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío. Cosío estaba a favor. Cosío es el bueno. Y Silva Mesa. Sí, bueno, Cosío es el bueno y los otros 3 los malos, pero bueno, deberían al menos tener la valentía de defender su decisión y fundamentarla para poderla rebatir, porque si no, regresamos a la época del derecho divino, cuando los reyes, que yo creo que es eso, se sienten reyes, cuando los reyes decían, se hace esto porque lo digo yo. Y creo que no es Ortiz, no es Silva, el tercero. Ahora les digo quién, o en el próximo programa, pero nos tenemos que ir en este momento y los esperamos aquí el próximo lunes.